Imagina cerrar los ojos y viajar en el tiempo hasta hace unos 200 millones de años. La Tierra se despereza tras una era de grandes cambios, y el aire, más cálido y húmedo que el actual, acaricia bosques infinitos. El cielo se cubre con nubes densas y tormentas frecuentes, mientras la superficie del planeta late al ritmo de volcanes y mares en expansión. El mundo que se abre ante ti es un lugar extraño y grandioso, es el Jurásico, una de las épocas más fascinantes de la historia de la Tierra. En este paisaje, los continentes aún no son los que conocemos. La gran masa de Pangea comienza a fragmentarse, separándose lentamente en bloques que, con el tiempo, formarán los continentes actuales. Los océanos se ensanchan, las costas cambian de forma y el planeta entero parece en movimiento constante. Cada amanecer trae consigo un horizonte distinto, un recordatorio de que la Tierra es un ser vivo en perpetua transformación. El ambiente está dominado por la vida exuberante. Los bosques de coníferas y helechos gigantes cubren vastas extensiones, mientras los primeros mamíferos, aún pequeños y discretos, se esconden en la sombra de gigantes colosales, los dinosaurios. En las copas de los árboles, insectos del tamaño de la mano revolotean, y en los ríos nadan reptiles que parecen criaturas de otro mundo. Todo respira fuerza y vitalidad. El Jurásico es el escenario de algunos de los animales más icónicos que la Tierra haya conocido. Los saurópodos, con sus cuellos interminables, se mueven lentamente por las llanuras, mientras los depredadores, con fauces llenas de dientes afilados, acechan desde la espesura. El sonido de sus pasos resuena como un tambor en el suelo, recordándonos que estamos en la era de los gigantes. Pero más allá de la grandiosidad, hay calma. En el silencio de un atardecer jurásico, solo se oye el viento rozando las ramas de árboles ancestrales y el eco lejano de criaturas que rugen en la distancia. Es un mundo inmenso, poderoso y, a la vez, profundamente sereno, donde la naturaleza sigue sus ciclos con paciencia infinita. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita campana. Aquí encontrarás más viajes como este, narrados con calma, para acompañar tus noches y tus sueños. Y ahora, déjate envolver por la atmósfera del Jurásico, un mundo perdido bajo nuestros pies, que aún susurra su historia en las piedras y en las estrellas. El Jurásico, comprendido entre hace unos 201 y 145 millones de años, fue un periodo de transición y esplendor. La Tierra venía de la extinción masiva del Triásico, y como sucede después de las grandes crisis, la vida encontró nuevas formas de florecer. En este panorama inicial, el planeta estaba en constante reconfiguración. Pangea, aquella gran masa continental unida, comenzaba a fragmentarse en dos grandes bloques, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Este lento proceso marcaría el rumbo de los continentes tal como los conocemos hoy. Los océanos empezaron a ensancharse, abriéndose paso entre los continentes en separación. El mar de Tetis bañaba gran parte del mundo, un océano cálido que favorecía la diversidad de criaturas marinas. Reptiles gigantes como los ictiosaurios y plesiosaurios dominaban esas aguas, acompañados de peces y amonites que decoraban los mares con sus formas en espiral. La superficie terrestre estaba íntimamente conectada con estos mares, pues el clima húmedo y cálido llevaba lluvias que nutrían selvas inmensas y llanuras fértiles. El clima del Jurásico fue, en general, más templado que el actual, con pocas regiones cubiertas de hielo. La atmósfera era rica en dióxido de carbono, lo que favorecía un efecto invernadero natural. Esto permitió el crecimiento de bosques densos de coníferas, cicadáceas y helechos arborescentes que cubrían vastas extensiones. Estos paisajes verdes no solo alimentaban a los gigantes herbívoros, sino que también creaban ecosistemas complejos donde convivían insectos, pequeños mamíferos y reptiles voladores como los pterosaurios. En tierra firme, la diversidad alcanzó un nuevo nivel. Los saurópodos, gigantes de cuello largo como el Diplodocus y el Brachiosaurus, recorrían en manadas las planicies, alimentándose de copas de árboles que otros animales no podían alcanzar. Los carnívoros, como el Allosaurus, acechaban en la espesura, equilibrando los ecosistemas en una danza eterna de vida y muerte. En el aire, los primeros pterosaurios desplegaban alas membranosas, convirtiéndose en los pioneros del cielo. El panorama inicial del Jurásico también muestra a los mamíferos en su discreto surgimiento. Eran criaturas pequeñas, nocturnas en su mayoría, que sobrevivían en la sombra de los gigantes. No competían con los dinosaurios, sino que se adaptaban a nichos más modestos, esperando silenciosamente el momento en que la historia les daría un lugar central. Así era la Tierra en el Jurásico, un planeta vibrante, húmedo y cálido, cubierto de bosques infinitos y mares llenos de vida. Era un mundo dominado por gigantes,
pero también habitado por criaturas diminutas que, sin saberlo, serían los ancestros de los mamíferos modernos, incluido el ser humano. Un escenario donde cada rincón rebosaba energía vital, recordándonos que la naturaleza siempre encuentra maneras de reinventarse. El Jurásico nació tras un momento crítico, la gran extinción del final del Triásico. Millones de especies desaparecieron, pero esa pérdida abrió espacio para nuevas formas de vida. El inicio de este periodo puede imaginarse como un amanecer tras una tormenta. El planeta, herido, comenzó a poblarse de criaturas que marcarían la historia natural para siempre. Entre ellas, los dinosaurios tomaron un papel protagónico, expandiéndose y diversificándose hasta convertirse en los dueños absolutos de la Tierra. Las primeras impresiones del Jurásico nos muestran un mundo que despertaba con fuerza. Los saurópodos comenzaron a crecer en tamaño y número, convirtiéndose en los gigantes más grandes que la Tierra haya conocido. En contraste, los carnívoros perfeccionaban su capacidad de cazar en manada, desarrollando garras y dentaduras más especializadas. El aire, cargado de humedad, favorecía la expansión de bosques que servían de alimento inagotable para estas bestias colosales. Era un planeta en el que la vida parecía empujar los límites de lo posible. Al mismo tiempo, los mares ofrecían otro espectáculo de transformación. Los reptiles marinos, herederos de linajes anteriores, se convirtieron en depredadores implacables. Los ictiosaurios, con su aspecto similar al de los delfines, surcaban los océanos en busca de presas rápidas. Los plesiosaurios, con cuellos largos y cuerpos robustos, exploraban las aguas costeras. Cada ola escondía un drama silencioso de caza y supervivencia, reflejo de un ecosistema rico y en expansión. Los cielos no se quedaron atrás. Durante el Jurásico, los pterosaurios se convirtieron en verdaderos señores del aire. Aunque habían surgido antes, fue en este periodo cuando diversificaron sus formas y tamaños. Desde pequeños cazadores de insectos hasta gigantes alados que planeaban sobre las costas, estos reptiles voladores inauguraron un dominio que anticipaba la evolución de las aves. El cielo del Jurásico, surcado por sus alas, debió de ser tan vibrante como sus mares y sus bosques. En estas primeras impresiones también aparecen los mamíferos, discretos pero persistentes. Eran diminutos, a menudo nocturnos, adaptados a nichos secundarios que les permitían sobrevivir lejos de la atención de los grandes depredadores. Aunque insignificantes frente a los colosos de la época, estos pequeños seres guardaban en su sencillez el potencial de un futuro donde serían protagonistas. La historia del Jurásico no solo es la historia de los gigantes, sino también de quienes aprendieron a vivir en las sombras. Así, los orígenes y primeras impresiones del Jurásico nos revelan un mundo renacido. Un planeta que, tras la devastación del Triásico, se reinventó con una explosión de vida sin precedentes. Gigantes en tierra, depredadores en el mar, criaturas aladas en el aire y pequeños mamíferos escondidos en la noche, todos formaban parte de un equilibrio vibrante. Era el inicio de una era dorada, donde la naturaleza desplegaba su creatividad en cada rincón del mundo. El Jurásico fue una época en la que la Tierra empezó a mostrar conexiones profundas entre procesos geológicos y biológicos. La fragmentación de Pangea no solo transformó la geografía, sino que también abrió nuevos mares y costas, creando corredores ecológicos que permitieron la dispersión de especies. Lo que antes era un continente inmenso y continuo empezó a dividirse en regiones más diversas, favoreciendo la evolución de formas de vida distintas en distintos lugares. El planeta se volvía un tablero más complejo, y cada pieza estaba conectada a las demás. Los océanos recién formados actuaban como autopistas biológicas. Reptiles marinos como los ictiosaurios podían recorrer largas distancias, dispersando la vida marina entre regiones antes aisladas. Amonites y belemnites, con sus conchas en espiral, se convirtieron en habitantes comunes de mares que ahora interconectaban continentes. Cada corriente marina transportaba no solo nutrientes, sino también diversidad. La conexión entre aguas y costas creó ecosistemas que se extendían a escalas que antes no existían. En tierra, las primeras conexiones se dieron en el ámbito de la vegetación. Los bosques jurásicos eran vastos y densos, y las plantas comenzaron a colonizar nuevos territorios abiertos por la separación continental. Coníferas, helechos arborescentes y cicadáceas crecían en regiones antes unidas, llevando consigo los insectos que dependían de ellas. Los dinosaurios herbívoros, al seguir los recursos vegetales, trazaban rutas migratorias que unían llanuras, bosques y riberas. Así, cada movimiento de un rebaño de saurópodos se convertía en un puente vivo entre ecosistemas. Los cielos también se llenaron de conexiones. Los pterosaurios, capaces de recorrer largas distancias planeando,
unían costas lejanas y llevaban consigo semillas, insectos y pequeños animales. Su movilidad los convirtió en agentes de dispersión involuntarios, pero decisivos, en la expansión de especies vegetales y animales. En cada vuelo, en cada planeo sobre el mar, el aire se convertía en un hilo invisible que cosía regiones separadas. Los pequeños mamíferos también tejieron conexiones silenciosas. Al refugiarse en madrigueras, bosques y rincones apartados, extendieron su presencia en distintas regiones. Aunque su impacto fue menor que el de los gigantes, su adaptabilidad generaba puentes entre hábitats diversos. Eran como semillas vivientes que se instalaban en cada espacio posible, preparando el terreno para un futuro lejano. Así, el Jurásico no fue solo un tiempo de gigantes, sino también un periodo en que la Tierra se organizaba como una red viva. Mares, tierras, cielos y criaturas estaban conectados en un mismo entramado. Cada cambio en un rincón del planeta resonaba en otro. Y esa sinfonía silenciosa de conexiones fue lo que permitió que la vida no solo sobreviviera tras la extinción anterior, sino que alcanzara uno de sus momentos de mayor esplendor. El Jurásico fue un periodo en el que la atmósfera y el ambiente desempeñaron un papel decisivo en la expansión de la vida. El aire era más cálido y húmedo que en la actualidad, con altas concentraciones de dióxido de carbono que actuaban como un invernadero natural. Las estaciones existían, pero eran menos extremas, y el planeta entero estaba envuelto en una sensación de estabilidad climática. Esa estabilidad permitió que bosques, pantanos y mares se convirtieran en escenarios fértiles para la diversificación de especies. Los paisajes eran exuberantes. Selvas de coníferas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, acompañadas de helechos arborescentes que podían elevarse como torres verdes sobre el suelo húmedo. Cicadáceas y ginkgos completaban este mosaico vegetal que transformaba la Tierra en un planeta profundamente verde. No había praderas como las que conocemos hoy, en su lugar, reinaban bosques densos y espesuras húmedas que ofrecían refugio y alimento a una infinidad de criaturas. La atmósfera también estaba impregnada de olores y sonidos distintos a los de nuestro presente. Imagina caminar bajo un dosel de coníferas gigantes, con el aire cargado de humedad, resinas y polen. Los insectos, muchos de ellos de gran tamaño, zumbaban en el ambiente, mientras reptiles alados cruzaban el cielo dejando su eco en el viento. Cada rincón respiraba vitalidad, y la atmósfera servía de recordatorio constante de que el planeta estaba en una fase de abundancia. Los volcanes eran otra pieza clave del paisaje jurásico. Erupciones frecuentes liberaban gases que modificaban la atmósfera y nutrían los suelos con minerales. Aunque podían ser devastadoras localmente, estas fuerzas de la Tierra favorecieron a largo plazo la expansión de bosques más densos y fértiles. El aire, cargado a veces de cenizas, también ofrecía espectáculos visuales, cielos enrojecidos al amanecer y al anochecer, que seguramente impactaban en los ojos de quienes habitaban ese mundo primitivo. Los mares reflejaban esa misma atmósfera de abundancia. Las aguas eran cálidas y ricas en nutrientes, favoreciendo la proliferación de corales y algas. En las costas, la bruma salada se mezclaba con el aroma de la vegetación, y el sonido constante de las olas acompañaba el rugido lejano de los gigantes terrestres. El clima cálido y húmedo convertía los océanos en motores de vida, donde la energía solar se transformaba en alimento para cadenas tróficas cada vez más complejas. Así era el ambiente y la atmósfera del Jurásico, un mundo húmedo, cálido y fértil, donde la vida parecía expandirse sin límites. Cada árbol, cada brisa, cada volcán y cada ola formaban parte de un equilibrio perfecto que impulsaba la evolución. En este entorno vibrante, los dinosaurios alcanzaron su esplendor, los mares se llenaron de depredadores y los cielos se poblaron de alas. La tierra respiraba abundancia, y su atmósfera era el escenario de una sinfonía natural que duró millones de años. El Jurásico ocupa un lugar único en la historia del planeta. Cuando pensamos en dinosaurios gigantes, en reptiles marinos colosales y en cielos poblados de pterosaurios, casi siempre evocamos imágenes de este periodo. La pregunta central surge inevitablemente: ¿por qué fue el Jurásico la edad dorada de los gigantes? ¿Qué condiciones se dieron para que la vida alcanzara semejante escala, diversidad y abundancia? La respuesta no es simple, pero comienza en el clima. El calor estable y la humedad favorecieron el crecimiento de bosques inmensos que producían alimento en cantidades colosales. Los saurópodos, con sus cuerpos descomunales, pudieron prosperar gracias a un planeta que les ofrecía vegetación casi ilimitada. Sin ese entorno fértil, difícilmente habrían alcanzado tamaños que desafían nuestra imaginación. La pregunta central, entonces, nos recuerda que el clima y la vida siempre han estado íntimamente ligados. Otro factor crucial fue la fragmentación continental.
Pangea se rompía lentamente en Laurasia y Gondwana, generando nuevas costas, mares y hábitats. Esta diversidad de paisajes abrió nichos ecológicos que las especies colonizaron con rapidez. La vida se multiplicó en direcciones distintas, creando un mosaico de ecosistemas interconectados. Fue como si la Tierra hubiera decidido experimentar, desplegando una creatividad desbordante que dio lugar a formas de vida nunca vistas. El Jurásico también fue testigo de innovaciones evolutivas. Algunos dinosaurios desarrollaron cuellos larguísimos para alcanzar las copas de los árboles, mientras otros perfeccionaron sus garras y dentaduras para cazar presas cada vez más grandes. Los mares vieron surgir reptiles adaptados a la velocidad y la fuerza, y los cielos se llenaron de alas membranosas que exploraban nuevas dimensiones. La evolución parecía avanzar a un ritmo acelerado, como si la propia naturaleza estuviera ensayando todas las posibilidades. Pero la pregunta central no se agota en lo científico, también tiene una dimensión filosófica. ¿Por qué la vida insiste en crecer, en expandirse, en buscar siempre lo máximo? El Jurásico nos muestra que la naturaleza no conoce límites, que siempre encuentra maneras de superar lo conocido. Esa pulsión vital, ese deseo de expansión, es el mismo que palpita en nosotros, descendientes lejanos de aquel mundo exuberante. Así, la gran pregunta del Jurásico no tiene una única respuesta. Fue el clima, la geología, la evolución, pero también fue el misterio mismo de la vida, que busca desplegarse en todas sus formas. El Jurásico fue especial porque unió todos esos factores en un solo momento, creando un escenario irrepetible. Y al contemplarlo hoy, comprendemos que la verdadera pregunta no es cómo lo logró la vida, sino que nos dice ese pasado sobre nuestro propio presente y nuestro futuro como especie. Cuando evocamos el Jurásico, la imagen más recurrente es la de los gigantes saurópodos recorriendo las llanuras verdes. Estas criaturas, con sus cuellos interminables y cuerpos colosales, se convirtieron en símbolos de una era que llevó la vida a sus límites físicos. Diplodocus, Apatosaurus y Brachiosaurus son nombres que resuenan como leyendas, pero en su tiempo no eran mitos, sino presencias cotidianas que dominaban el paisaje con una calma majestuosa. El secreto de su tamaño colosal estaba en la abundancia de alimento y en la fisiología única que desarrollaron. Sus cuellos largos les permitían alcanzar tanto las copas más altas como el follaje cercano al suelo, convirtiéndolos en auténticas torres vivientes capaces de aprovechar recursos que otros herbívoros no podían. Su sistema respiratorio, similar al de las aves modernas, les daba eficiencia en la oxigenación, algo indispensable para sostener cuerpos de decenas de toneladas. El detalle específico de su biología revela un diseño evolutivo sorprendentemente eficaz. Los saurópodos no eran depredadores, pero su tamaño los protegía de la mayoría de los ataques. Caminar en manadas les daba aún más seguridad, y el simple acto de desplazarse creaba temblores en la tierra, recordando a todas las demás criaturas quienes eran los dueños del territorio. En este detalle descubrimos que el poder no siempre viene de la agresión, sino de la magnitud misma de la existencia. Su sola presencia imponía respeto y equilibrio en los ecosistemas. La reproducción también fue parte de su estrategia de supervivencia. Ponían huevos en grandes cantidades, depositados en nidos colectivos que aseguraban la continuidad de la especie. Aunque muchos crías no sobrevivían, las que lo lograban tenían la oportunidad de crecer en manadas protegidas. Ese detalle de la vida en comunidad nos muestra que incluso los gigantes dependían del grupo, de la cooperación silenciosa que marcaba su día a día. Al observar un saurópodo, podemos imaginarlo como una catedral viviente. Su cuello extendido hacia el cielo, sus pasos lentos pero firmes, su respiración profunda resonando en el aire. Cada movimiento era un testimonio del ingenio de la vida, que encontró en ellos la manera de alcanzar lo grandioso. No eran monstruos, sino guardianes tranquilos de un mundo fértil. Así, el primer detalle específico del Jurásico nos revela que la era de los gigantes no fue un accidente, sino la culminación de millones de años de adaptación. Los saurópodos fueron la expresión máxima de un planeta generoso, de un clima estable y de un equilibrio natural que permitió a la vida soñar en grande. Su legado permanece como un recordatorio de lo que la Tierra puede crear cuando todas las condiciones se alinean en armonía. Si los saurópodos representan la grandeza tranquila del Jurásico, el resto de sus habitantes completan el cuadro de un mundo en equilibrio. Para comprender este periodo en toda su magnitud, debemos ampliar la mirada hacia los depredadores, los animales marinos y los pioneros del aire que compartieron escenario con los gigantes herbívoros. Cada grupo aportó su propia dinámica, y juntos formaron un ecosistema vibrante que se extendía por continentes y mares en transformación. En tierra firme, los grandes carnívoros se convirtieron en figuras esenciales del equilibrio.
Allosaurus, con su tamaño imponente y su dentadura afilada, reinaba en lo alto de la cadena alimenticia. A diferencia de depredadores solitarios de otras épocas, algunos de estos cazadores podían haber actuado en grupo, lo que aumentaba sus posibilidades frente a presas colosales. El contraste entre el andar sereno de los saurópodos y el acecho sigiloso de los terópodos definía buena parte de la tensión en los ecosistemas terrestres. En los océanos, la vida alcanzó una diversidad igualmente asombrosa. Los ictiosaurios surcaban los mares con la gracia de los delfines, adaptados a la velocidad y a la caza de peces. Los plesiosaurios, con cuellos largos y cuerpos robustos, exploraban las aguas costeras como guardianes silenciosos. Y en medio de ellos, los amonites, con sus caparazones en espiral, se multiplicaban en tal abundancia que hoy son fósiles guía indispensables para los geólogos. El mar Jurásico era un mundo aparte, tan rico en drama y belleza como la tierra firme. Los cielos tampoco estaban vacíos. Los pterosaurios, que ya habían aparecido en el Triásico, alcanzaron en el Jurásico una expansión sin precedentes. Desde especies pequeñas que cazaban insectos hasta auténticos gigantes capaces de planear sobre las costas, estos reptiles voladores transformaron el aire en un ecosistema vivo. Sus alas, impulsadas por membranas tensas, marcaron los primeros capítulos de la conquista del cielo, anticipando lo que millones de años más tarde serían las aves. La vegetación completaba el contexto. Bosques de coníferas, helechos arborescentes y cicadáceas formaban paisajes continuos que ofrecían alimento y refugio. Sin flores aún, el mundo verde del Jurásico tenía un aspecto distinto al actual, más primitivo y robusto. Pero esa misma vegetación fue la base que sostuvo el auge de los herbívoros gigantes, con ellos, de todo el equilibrio ecológico de la época. Así, la ampliación y el contexto nos revelan que el Jurásico no fue solo la era de los saurópodos, sino un escenario coral donde cada criatura, en tierra, mar y aire, desempeñaba un papel crucial. Fue una sinfonía natural en la que la Tierra desplegó todas sus posibilidades, desde lo colosal hasta lo diminuto, desde lo terrestre hasta lo aéreo, en un equilibrio dinámico que aún resuena en los fósiles que hoy desenterramos. El Jurásico no fue un instante congelado, sino un lapso de más de 55 millones de años en constante transformación. Al pensar en él, tendemos a imaginar un mundo uniforme de dinosaurios y bosques exuberantes, pero la realidad fue más compleja. Durante este periodo, los continentes siguieron alejándose, los mares se expandieron y las especies aparecieron, evolucionaron y desaparecieron. La perspectiva temporal nos invita a ver al Jurásico como una sinfonía de cambios lentos pero profundos. Al inicio del Jurásico, el planeta aún llevaba las cicatrices de la extinción triásica. La vida comenzaba a repoblar los espacios vacíos, y los primeros grandes saurópodos ya dominaban algunas regiones. Sin embargo, fue con el paso de millones de años que estos gigantes alcanzaron sus formas más imponentes. Lo mismo ocurrió con los depredadores. Pequeños cazadores del principio evolucionaron en colosos como el Allosaurus hacia el Jurásico tardío. Cada millón de años añadían nuevas piezas al mosaico de la vida. Los mares también cambiaron con el tiempo. Los primeros ictiosaurios, más pequeños y con formas primitivas, dieron paso a especies de mayor tamaño y especialización. Los plesiosaurios se diversificaron en linajes de cuellos largos y cortos, ocupando distintos nichos ecológicos. En los fondos marinos, los amonites se multiplicaban en ciclos de auge y declive, acompañando los ritmos de la evolución y convirtiéndose en marcadores naturales de cada etapa del Jurásico. La perspectiva temporal también muestra el papel de los ecosistemas. Lo que era bosque denso en el Jurásico temprano pudo transformarse en llanuras abiertas en el Jurásico medio, y volver a ser selva en el tardío. Cada cambio en el clima, cada variación en los niveles del mar, remodelaba los paisajes y obligaba a las especies a adaptarse. El tiempo no era solo un telón de fondo, era la fuerza que moldeaba cada forma de vida. Al reflexionar sobre esta escala, comprendemos lo efímero de nuestra propia existencia. El Jurásico se extendió durante decenas de millones de años, mientras que toda la historia de la humanidad apenas ocupa un suspiro en comparación. Los gigantes de esa época vivieron y desaparecieron sin imaginar que un día nosotros estudiaríamos sus huesos. Esa distancia temporal nos enseña humildad. Somos recién llegados en un planeta que lleva miles de millones de años escribiendo su historia. Así, la perspectiva temporal del Jurásico no solo nos habla de dinosaurios y mares antiguos, sino también de la paciencia infinita de la Tierra. El tiempo, vasto e implacable, permitió que la vida alcanzara su esplendor en esa era. Y al contemplar esos millones de años, entendemos que nuestra historia es solo un capítulo más en un libro inmenso que aún sigue escribiéndose bajo nuestros pies. El Jurásico no fue un mundo uniforme,
sino un planeta en expansión y movimiento. La fragmentación de Pangea abrió mares interiores y nuevas costas, creando escenarios diversos donde la vida floreció de maneras distintas. La perspectiva espacial nos invita a recorrer esos lugares, selvas interminables en Gondwana, llanuras húmedas en la Eurasia, mares cálidos como el Tetis y archipiélagos donde la evolución ensayaba caminos únicos. Cada rincón de la Tierra Jurásica tenía su propio ritmo y su propia voz. En el hemisferio norte, la Eurasia albergaba vastos bosques de coníferas que servían de hogar a los grandes saurópodos y a depredadores como el Allosaurus. Allí, las llanuras eran interrumpidas por volcanes activos, que nutrían los suelos con cenizas y transformaban los paisajes. Más al sur, Gondwana mostraba otra cara, un mosaico de desiertos, selvas y costas en expansión. Esta diversidad permitió que especies distintas dominaran en distintas regiones, creando un planeta lleno de contrastes. Los mares fueron quizás el escenario más global de todos. El océano de Tetis conectaba continentes, permitiendo la dispersión de reptiles marinos y de invertebrados como los amonites, que se multiplicaban en todas partes. El agua era cálida y rica en nutrientes, lo que favorecía una explosión de vida. Desde las costas europeas hasta las islas del Pacífico, los mares jurásicos se parecían en su abundancia, pero cada región tenía depredadores y presas propios, adaptados a las corrientes locales. El cielo, en cambio, era un espacio compartido por criaturas que podían recorrer grandes distancias. Los pterosaurios sobrevolaban continentes y mares, convirtiéndose en los primeros grandes conquistadores del aire. Su presencia unía regiones lejanas, llevando consigo semillas, insectos y hasta la posibilidad de que nuevas formas de vida se expandieran más allá de su origen. El aire del Jurásico era un puente invisible que conectaba espacios que de otro modo habrían permanecido aislados. También existían espacios de transición, zonas donde la tierra se mezclaba con el mar y generaba ecosistemas híbridos. Manglares primitivos, riberas fangosas y deltas de ríos eran lugares de encuentro entre especies terrestres y marinas. Allí, los dinosaurios podían beber mientras los reptiles acuáticos acechaban, y los insectos revoloteaban entre la vegetación costera. Estos espacios intermedios nos recuerdan que la vida no conoce fronteras estrictas, todo está interconectado en un mismo tejido. Así, la perspectiva espacial del Jurásico nos muestra un planeta vibrante, fragmentado y diverso, pero profundamente conectado. Cada continente, cada mar y cada cielo formaban parte de una red viva que mantenía el equilibrio. Era un mundo donde la vida encontraba su lugar en todos los rincones, desde las cimas volcánicas hasta las profundidades oceánicas. Y en esa multiplicidad de escenarios, la naturaleza alcanzó uno de sus momentos más grandiosos. El esplendor del Jurásico no fue obra del azar. Detrás de la exuberancia de sus bosques, la abundancia de sus mares y la majestuosidad de sus dinosaurios, existían fuerzas invisibles que moldeaban el destino del planeta. Eran energías silenciosas, a veces lentas como el movimiento de los continentes, otras violentas como una erupción volcánica, pero siempre presentes, recordando que la vida depende de equilibrios delicados entre lo visible y lo oculto. Una de estas fuerzas fue el vulcanismo. Durante millones de años, volcanes activos esparcieron cenizas y gases a la atmósfera, liberando minerales que fertilizaban los suelos. A nivel local, las erupciones eran desastrosas, pero en escalas mayores nutrían la tierra, favoreciendo bosques más densos y fértiles. Las montañas humeantes del Jurásico eran tanto destructoras como creadoras, símbolos del poder dual de la naturaleza. El clima también actuaba como una fuerza invisible. La atmósfera, rica en dióxido de carbono, mantenía un efecto invernadero que aseguraba temperaturas cálidas y estables. Este equilibrio permitía que selvas y llanuras se expandieran sin límites. Sin embargo, esas mismas condiciones podían cambiar lentamente, transformando paisajes y obligando especies a adaptarse o desaparecer. El clima del Jurásico era un titán silencioso, capaz de sostener gigantes, pero también de poner fin a su reinado. Los mares, con sus corrientes ocultas, fueron otra manifestación de estas fuerzas. A simple vista, eran océanos cálidos y fértiles, pero bajo la superficie las corrientes transportaban nutrientes, oxígeno y vida entre regiones. Estas corrientes invisibles conectaban continentes y ecosistemas, manteniendo el pulso de la biodiversidad. Sin ellas, los amonites, ictiosaurios y plesiosaurios no habrían prosperado de la misma manera. Incluso las fuerzas cósmicas dejaron su marca. Meteoros ocasionales iluminaban el cielo y recordaban la fragilidad de la vida frente a lo impredecible. Aunque la gran extinción aún estaba lejos, cada impacto era una advertencia de que lo invisible podía cambiar el curso de la historia en un instante. El Jurásico fue, en gran medida,
un periodo de estabilidad, pero esa estabilidad existía siempre bajo la sombra de lo inesperado. Así, las fuerzas invisibles del Jurásico no eran enemigas ni aliadas, sino parte esencial de la sinfonía natural. Moldeaban montañas, alimentaban selvas, impulsaban mares y mantenían el clima. Eran el trasfondo silencioso sobre el cual la vida se desplegaba en todo su esplendor. Y al recordarlas, comprendemos que lo que parece eterno es siempre el resultado de energías ocultas que trabajan en silencio, sosteniendo y transformando la vida. La vida en el Jurásico no solo estaba moldeada por fuerzas invisibles y geológicas, sino también por ritmos naturales que marcaban el pulso de cada criatura. Como hoy, los ciclos del día y la noche, de las estaciones y de los movimientos planetarios, creaban un compás silencioso que guiaba la existencia. En esos ritmos se encontraba el equilibrio entre descanso y actividad, entre abundancia y escasez, entre vida y muerte. El amanecer traía consigo la actividad de los herbívoros gigantes. Saurópodos enteros despertaban con la primera luz, recorriendo llanuras en busca de vegetación. A esa misma hora, los depredadores acechaban en silencio, esperando que el calor del día debilitara a sus presas. Con el anochecer, el mundo cambiaba, los pequeños mamíferos salían de sus madrigueras, los insectos llenaban el aire y los cielos se poblaban de pterosaurios que planeaban en busca de alimento. El ritmo diario era una coreografía eterna, repetida millones de veces bajo el mismo cielo estrellado. Las estaciones también aportaban su propio compás. Aunque el Jurásico tuvo un clima cálido y estable, había variaciones regionales que marcaban periodos de mayor lluvia o sequía. Durante las épocas de abundancia, los bosques crecían espesos y la vida se multiplicaba. Durante las más secas, los herbívoros migraban en busca de mejores tierras y los depredadores seguían sus pasos. Estos ciclos enseñaban a todas las especies la importancia de la adaptación y la resistencia. Los mares seguían ritmos similares. Las corrientes oceánicas, reguladas por el movimiento de la Tierra y la energía del Sol, dictaban épocas de mayor fertilidad en que el plancton proliferaba, alimentando a toda la cadena marina. Ictiosaurios y plesiosaurios seguían estos pulsos invisibles, recorriendo vastas distancias en busca de aguas ricas en alimento. Los amonites, con sus ciclos de vida ligados al mar, se reproducían en sintonía con estas mareas, creando un vaivén constante de nacimiento y muerte. Los ritmos naturales no eran solo biológicos, sino también cósmicos. Las fases de la luna, los eclipses solares y lunares, e incluso el paso de meteoros marcaban momentos especiales en la vida jurásica. Aunque ninguna criatura podía comprender su significado, todas vivían bajo su influencia. Estos eventos, tan breves en comparación con los millones de años del Jurásico, eran como campanas que recordaban la interconexión entre el cielo y la tierra. Así, los ritmos naturales del Jurásico no eran un telón de fondo, sino el tejido mismo de la vida. En cada amanecer y en cada estación, la naturaleza escribía su partitura, y los dinosaurios, reptiles marinos, pterosaurios y pequeños mamíferos eran intérpretes de esa sinfonía. La vida fluía siguiendo esos ciclos, y la Tierra, como un corazón inmenso, latía en compases que aún podemos intuir en los ecos fósiles que nos dejó. A pesar de los avances científicos, el Jurásico sigue envuelto en un velo de misterio. Cada fósil desenterrado es una pieza del rompecabezas, pero el cuadro completo aún está lejos de completarse. Sabemos que fue una era de gigantes, de mares poblados de depredadores y cielos surcados por alas membranosas, pero lo que desconocemos es aún mayor. El misterio del Jurásico no reside solo en lo que vemos, sino en todo aquello que nunca se conservó en la piedra. Uno de los grandes enigmas es el comportamiento de los dinosaurios. ¿Vivían en manadas organizadas con jerarquías, o eran más solitarios? ¿Tenían rituales de apareamiento complejos, canciones o señales visuales que nunca podremos reconstruir? Los fósiles nos muestran huesos y huellas, pero el color de sus pieles, sus vocalizaciones y sus interacciones sociales siguen siendo, en gran medida, un misterio insondable. Cada hipótesis abre más preguntas que respuestas. Los mares jurásicos también guardan secretos. Aunque hemos encontrado restos de ictiosaurios, plesiosaurios y amonites, apenas sabemos cómo se organizaban esas cadenas alimenticias en detalle. ¿Había migraciones estacionales? ¿Qué tan profundo llegaban estas criaturas? ¿Qué estrategias desarrollaban para sobrevivir en mares donde la competencia era feroz? El océano del Jurásico fue un escenario vibrante, pero la mayoría de sus actores siguen ocultos en la oscuridad de lo desconocido. El clima mismo es otro enigma. Aunque sabemos que el dióxido de carbono estaba presente en altas concentraciones, no podemos medir con exactitud las temperaturas, las lluvias o la composición del aire en cada región.
¿Cómo afectaba esto a los ecosistemas? ¿Hubo variaciones abruptas que transformaron paisajes enteros en cuestión de siglos? La atmósfera del Jurásico fue el telón invisible de la vida, pero aún no desciframos del todo sus matices. Más allá de lo científico, está el misterio filosófico. ¿Por qué la vida eligió crecer hasta escalas tan colosales en ese periodo? ¿Qué impulso llevó a los saurópodos a convertirse en las criaturas más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra? Tal vez la respuesta esté en el azar evolutivo, pero también puede que el Jurásico sea un recordatorio de que la vida no conoce límites y siempre busca expandirse hacia lo inimaginable. Así, el Jurásico permanece como una mezcla de certezas y preguntas abiertas. Con cada fósil que se desentierra, resolvemos un pequeño fragmento, pero descubrimos también lo mucho que ignoramos. Y es precisamente ese misterio lo que lo hace tan fascinante, un mundo perdido que, a pesar de nuestros esfuerzos, seguirá guardando secretos en las entrañas de la Tierra. El Jurásico fue un escenario donde la armonía y los contrastes coexistieron en un delicado equilibrio. Por un lado, la vida florecía como nunca antes, bosques interminables, mares repletos de criaturas, cielos cruzados por reptiles alados. Por otro lado, ese mismo mundo estaba lleno de tensiones, depredadores acechando a cada instante, volcanes activos transformando paisajes y cataclismos que recordaban la fragilidad de toda forma de vida. Era un planeta vibrante, pero también implacable. En tierra firme, el contraste más evidente era la convivencia entre gigantes pacíficos y cazadores feroces. Los saurópodos, con su andar lento y majestuoso, llenaban las llanuras como si fueran templos vivientes. Cerca de ellos, los terópodos como el Allosaurus acechaban con dientes afilados y garras poderosas. La armonía estaba en el ciclo natural, los herbívoros alimentaban a los depredadores, y estos, a su vez, mantenían el equilibrio de las poblaciones. Sin embargo, cada encuentro entre presa y cazador era un recordatorio del caos latente. En los océanos, la dualidad se repetía. La belleza hipnótica de amonites flotando en espirales se mezclaba con la violencia de ictiosaurios y plesiosaurios que cazaban sin descanso. El mar ofrecía calma en su superficie, con reflejos de sol y cielos despejados, pero bajo el agua se libraban batallas constantes por la supervivencia. Así, la armonía del océano estaba siempre acompañada por el contraste de la lucha silenciosa entre la vida y la muerte. El aire también reflejaba este juego de opuestos. Los pterosaurios planeaban con gracia, surcando costas y valles en vuelos elegantes. Eran símbolos de ligereza y libertad, pero también depredadores atentos, capaces de atrapar peces o pequeños animales con precisión. El cielo, sereno a la distancia, era en realidad un escenario de competencia y caza, un espacio donde la belleza del vuelo escondía la tensión de la supervivencia. Los contrastes se extendían a la misma tierra. Los bosques, fértiles y verdes, crecían gracias a la ceniza volcánica, resultado de erupciones que destruían ecosistemas enteros antes de renovarlos. La misma fuerza que devastaba era la que permitía la vida. Era una paradoja, el caos era el motor de la armonía. El Jurásico nos enseña que destrucción y creación son dos caras de un mismo proceso. Así, el Jurásico fue una era en la que los opuestos no se anulaban, sino que se complementaban. La armonía no estaba en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad del planeta para integrar la grandeza y la fragilidad, la calma y la violencia, el crecimiento y la desaparición. En ese equilibrio de contrastes, la vida alcanzó una de sus expresiones más grandiosas, dejando un legado que aún resuena en nuestro presente. El Jurásico fue una era en la que cada forma de vida estaba ligada a otra en una red invisible de interdependencia. Ninguna criatura existía de manera aislada, los gigantes herbívoros influían en la vegetación, los depredadores regulaban las poblaciones, los insectos polinizaban plantas primitivas y los océanos conectaban ecosistemas a escala global. Las interacciones eran constantes, y cada conexión sostenía el equilibrio de un planeta que vibraba con abundancia. Los saurópodos, al desplazarse en manadas, no solo consumían enormes cantidades de vegetación, también abrían claros en los bosques, permitiendo que nuevas plantas crecieran. Sus huellas, marcadas en el barro, creaban charcos donde insectos y pequeños animales encontraban refugio. Incluso sus excrementos fertilizaban los suelos, impulsando un ciclo de vida que beneficiaba a innumerables especies. Así, los gigantes eran también jardineros involuntarios del Jurásico, moldeando su entorno con cada paso. Los depredadores, por su parte, mantenían el orden en este equilibrio. Allosaurus y otros terópodos cazaban a los herbívoros más débiles, evitando que las manadas crecieran en exceso y agotaran los recursos. Pero también eran carroñeros cuando era necesario,
limpiando los restos y evitando la propagación de enfermedades. Su papel no era solo de amenaza, sino también de reguladores del ciclo natural, conectando la vida y la muerte en un mismo proceso vital. En los mares, las conexiones eran igualmente intrincadas. Los ictiosaurios cazaban peces, que a su vez se alimentaban de pequeños crustáceos que dependían del plancton. Los plesiosaurios dominaban las zonas costeras, y los amonites, abundantes y diversos, servían como alimento para múltiples depredadores. Cada criatura marina dependía de las demás en un equilibrio dinámico que recordaba a una danza interminable bajo la superficie del agua. Los cielos añadían otra capa a esta red. Los pterosaurios, además de cazar, podían dispersar semillas y transportar insectos a nuevas regiones. Eran hilos vivos que unían bosques, ríos y costas, extendiendo la influencia de cada ecosistema más allá de sus límites inmediatos. En sus vuelos, las conexiones invisibles se ampliaban, creando un planeta en el que nada quedaba aislado. Así, las interacciones y conexiones del Jurásico nos revelan que la vida no prosperó por la fuerza de los gigantes o la ferocidad de los depredadores, sino por la compleja red que los unía a todos. Cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el mayor saurópodo, cumplía un papel esencial. El planeta era un entramado de vínculos silenciosos que sostenían la armonía de la existencia. Y en esa red, la Tierra encontraba la manera de mantener el equilibrio entre abundancia y fragilidad. Hemos caminado por los paisajes húmedos y verdes del Jurásico, hemos visto los gigantes recorrer llanuras interminables, hemos sumergido la mirada en los océanos repletos de vida y hemos alzado los ojos hacia cielos cruzados por pterosaurios. Hemos sentido la fuerza de los volcanes, el pulso de los mares y el murmullo de los bosques. Ahora, en este punto de transición, la narración cambia de ritmo. Dejamos atrás la descripción detallada de criaturas y ambientes, para adentrarnos en una contemplación más profunda de lo que este mundo perdido significa. El Jurásico no es solo un conjunto de hechos científicos, es también un espejo donde podemos ver nuestra propia fragilidad y grandeza. Nos muestra cómo la vida florece cuando las condiciones lo permiten, cómo los ecosistemas alcanzan equilibrios que parecen eternos, y sin embargo, cambian con el tiempo. El punto de transición es la invitación a dejar de pensar únicamente en huesos y fósiles, para reflexionar sobre lo que esas huellas nos dicen de la vida misma. Cada era geológica es como un capítulo en el gran libro de la Tierra. El Jurásico, con su esplendor y abundancia, representa uno de los más luminosos, pero también uno que acabó por cerrarse. Esa conciencia nos lleva a la humildad. Lo que hoy parece sólido e inmenso, algún día se desvanecerá. Los gigantes del Jurásico parecían invencibles, y sin embargo desaparecieron. Nosotros, con nuestra tecnología y civilización, no estamos exentos de esa misma ley natural. El tránsito también se da dentro de nosotros como oyentes o lectores. Después de la riqueza de detalles y la diversidad de paisajes, sentimos la necesidad de una pausa, de respirar profundamente y contemplar. La narración cambia su tono, se vuelve más suave, más lenta, como quien se prepara para descansar después de un largo día. El punto de transición marca el inicio de ese descanso narrativo, en el que lo más importante no es aprender más datos, sino sentir la resonancia de lo ya escuchado. Este momento nos invita a mirar al Jurásico no solo como un mundo distante, sino como parte de nuestra propia historia. Cada criatura, cada bosque y cada océano de aquella época son antepasados de lo que hoy existe. Somos herederos de esa vida que floreció hace millones de años, y aunque los protagonistas cambiaron, la continuidad persiste. El punto de transición nos recuerda que no hay separación real entre pasado y presente, todo forma parte de un mismo flujo. Así, con la calma de esta pausa, nos preparamos para avanzar hacia la parte más contemplativa del viaje. Los próximos capítulos ya no buscarán describir únicamente cómo era el Jurásico, sino qué significa para nosotros recordar esa era. El relato se recoge, el ritmo se suaviza, y la Tierra, en su inmensidad, nos invita a escuchar su respiración lenta y eterna. El Jurásico no es solo una etapa en la cronología de la Tierra, es también un recordatorio de lo que significa vivir en un planeta en constante cambio. Mirar hacia atrás y contemplar un mundo poblado de gigantes nos obliga a pensar en nuestra propia condición. Somos una especie más en la vasta historia de la vida, y no la culminación definitiva de la evolución. El Jurásico nos muestra que el protagonismo en la naturaleza es siempre pasajero, y que incluso los colosos que parecían eternos fueron reemplazados por otros actores. Esta reflexión nos invita a ver la fragilidad de nuestra existencia. Los dinosaurios dominaron durante millones de años, mucho más de lo que lleva el ser humano sobre la Tierra. Sin embargo, desaparecieron. Si la historia nos enseña algo, es que la permanencia no está garantizada para nadie.
En esa fragilidad, paradójicamente, hay belleza. Saber que somos pasajeros nos invita a valorar más intensamente nuestro tiempo en este planeta. También hay en el Jurásico una lección de resiliencia. Después de cada extinción, la vida se reinventa. Tras la crisis del Triásico surgió una abundancia sin precedentes. Tras la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos encontraron su lugar. La naturaleza nunca se detiene, siempre busca caminos nuevos, aunque para ello deba cerrar capítulos enteros. Reflexionar sobre esto nos da esperanza. Incluso frente a los retos actuales, el planeta sabrá transformarse. La pregunta es si nosotros seremos capaces de hacerlo con él. El Jurásico nos obliga, además, a pensar en nuestra relación con la Tierra. Aquellos gigantes vivieron en equilibrio con su entorno, no porque fueran conscientes de ello, sino porque el ecosistema imponía sus reglas. Nosotros, en cambio, hemos aprendido a modificar nuestro ambiente, pero corremos el riesgo de olvidar que seguimos dependiendo de él. La lección está clara. La armonía con la naturaleza no es una opción, es una necesidad para la continuidad de la vida. En lo espiritual, el Jurásico despierta un sentimiento de asombro. Saber que criaturas tan colosales caminaron bajo el mismo cielo que hoy miramos nos conecta con una escala de tiempo que trasciende la experiencia humana. Nos recuerda que somos parte de un relato cósmico, donde cada época, cada especie y cada paisaje tienen su lugar. Esa conciencia puede ser un refugio de humildad y serenidad. Aceptar que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Así, la reflexión ampliada nos lleva a ver el Jurásico no como un mundo extinguido, sino como una lección viva. Nos habla de la fragilidad y la resiliencia, de la humildad y la grandeza, del paso del tiempo y del misterio de la vida. Al contemplar esa era, entendemos que el verdadero legado del Jurásico no son solo los huesos fósiles, sino las preguntas que despierta en nosotros. ¿Cómo queremos vivir nuestro breve capítulo en la historia de la Tierra? Hablar del Jurásico es también hablar de lo que nunca podremos conocer. Entre los fósiles y las huellas, entre los restos petrificados y los sedimentos, hay vacíos inmensos, silencios que ningún estudio podrá llenar por completo. Este silencio entre las palabras es tan importante como los datos que poseemos, porque nos recuerda que la historia de la Tierra siempre estará escrita en fragmentos, y que el misterio es parte inseparable del relato. No sabemos, por ejemplo, el sonido exacto de un bosque jurásico. Imaginamos rugidos, chillidos y zumbidos de insectos, pero nunca escucharemos la verdadera sinfonía de aquel mundo. Tampoco conocemos los colores de muchos dinosaurios. Los fósiles nos hablan de huesos, pero no de pieles, plumas ni brillos. Fueron grises y apagados, o vibrantes como aves tropicales. Ese silencio cromático nos invita a soñar, a pintar con la imaginación lo que la ciencia aún no puede confirmar. Tampoco sabremos cómo eran las interacciones sociales más íntimas. ¿Se cuidaban los saurópodos entre sí con ternura? ¿Cantaban los pterosaurios al amanecer como las aves actuales? ¿Tenían los pequeños mamíferos del Jurásico juegos, rituales o formas de comunicación que nunca dejarán huella fósil? Lo que no quedó grabado en piedra permanece en un silencio insondable que, sin embargo, nos conecta con lo humano. También nosotros desapareceremos dejando preguntas sin respuesta. Ese silencio no es vacío, sino espacio fértil. Permite a la imaginación llenar los huecos, creando puentes entre lo que sabemos y lo que intuimos. Cada fósil se convierte en una chispa que ilumina brevemente la oscuridad, y en esa penumbra nace la magia de la contemplación. El silencio del Jurásico no es una carencia, es la invitación a escuchar más allá de lo evidente, a aceptar que la vida es siempre más rica de lo que podemos registrar. En este silencio también habitan los mitos y la poesía. El Jurásico inspira relatos que mezclan ciencia y sueño, donde los gigantes se transforman en símbolos de fuerza y fragilidad, y los océanos se convierten en metáforas de lo eterno. La ausencia de certezas absolutas abre un espacio para la contemplación poética, donde el pasado deja de ser solo un objeto de estudio y se convierte en un territorio espiritual. Así, el silencio entre las palabras nos recuerda que el Jurásico no es únicamente un capítulo de la historia natural, sino también un espejo de nuestra ignorancia y nuestra capacidad de imaginar. Lo perdido, lo que nunca sabremos, forma parte esencial del misterio. Y quizá ahí radique la verdadera belleza de aquel mundo, en que nunca podremos capturarlo por completo, pero siempre podremos sentirlo en la profundidad del silencio. Cuando pensamos en el Jurásico, la mente se llena de imágenes grandiosas, saurópodos colosales caminando bajo cielos inmensos, depredadores feroces acechando entre los bosques, mares repletos de reptiles gigantes. Sin embargo, gran parte de la belleza de esta era no está en lo monumental, sino en los pequeños detalles. Es en las huellas fosilizadas, en una concha de amonite,
en el polen atrapado en ámbar, donde descubrimos la textura íntima de un mundo que ya no existe. Un fósil diminuto puede contar una historia tan poderosa como un esqueleto completo. Una huella preservada en barro petrificado nos habla del peso, la velocidad y hasta el estado de ánimo de un animal que pasó por allí hace millones de años. En esos detalles minúsculos, la vida del Jurásico se vuelve cercana, casi palpable, como si pudiéramos seguir las pisadas de los gigantes con nuestros propios ojos. Las conchas en espiral de los amonites, encontradas en playas y montañas, son otro ejemplo de esta belleza. Pequeños, frágiles y repetidos en miles de formas, se convirtieron en testigos silenciosos de la abundancia marina. Cada espiral guarda un diseño perfecto, casi artístico, que revela cómo la naturaleza construye armonía a partir de la repetición. En esas piezas delicadas se refleja la grandeza del Jurásico sin necesidad de recurrir a lo colosal. Los fragmentos de plantas también nos hablan con detalle. Restos fosilizados de hojas, semillas o troncos muestran la diversidad de los bosques jurásicos. El polen atrapado en ámbar conserva colores y formas invisibles a simple vista, permitiendo reconstruir paisajes enteros a partir de una mota microscópica. En cada detalle vegetal está contenida la memoria de selvas enteras, donde los gigantes encontraban alimento y los insectos desplegaban sus vidas discretas. Incluso los huesos rotos o desgastados guardan historias. Una costilla cicatrizada puede revelar que un animal sobrevivió a una herida, un diente gastado habla de años de caza, un huevo fosilizado cuenta de un instante detenido en el tiempo, cuando la promesa de nueva vida quedó atrapada en la piedra. Cada fragmento nos conecta con un momento específico de aquel mundo lejano, como si abriéramos ventanas hacia instantes congelados en la eternidad. Así, la belleza del detalle nos enseña que el Jurásico no es solo una era de gigantes, sino también un universo de pequeños milagros. En los fósiles más modestos, en las huellas más sutiles, encontramos la prueba de que la vida se compone de gestos mínimos que, al sumarse, crean la sinfonía del tiempo. Contemplar esos detalles es aprender a mirar más allá de lo grandioso, y descubrir que la verdadera magnificencia se esconde en lo aparentemente pequeño. Contemplar el Jurásico no es solo mirar hacia atrás, sino también proyectarnos hacia adelante. Al observar aquella era de gigantes y mares desbordantes de vida, comprendemos que la historia de la Tierra es un flujo constante, y que nosotros, como especie, somos apenas un instante dentro de ese río inmenso. El Jurásico nos recuerda que la vida cambia, se transforma y renace siempre que el planeta le brinda las condiciones necesarias. Y nos invita a pensar, ¿qué lugar ocupará la humanidad en este ciclo eterno? El futuro puede aprender del pasado. El clima cálido y fértil del Jurásico permitió que la vida floreciera a escalas inimaginables. Hoy, en cambio, enfrentamos el desafío de un clima alterado por nuestras propias acciones. Si los ecosistemas jurásicos enseñan algo, es que el equilibrio climático es fundamental para la continuidad de la vida. La pregunta es si nosotros seremos capaces de preservar o restaurar ese equilibrio para quienes vendrán después. La mirada hacia el futuro también nos muestra la resiliencia de la vida. Tras la extinción del Triásico, la naturaleza se reinventó con una abundancia mayor. Y tras el fin del Jurásico, nuevos protagonistas surgieron. Esa capacidad de regeneración nos inspira a confiar en que la vida siempre encontrará caminos, aunque quizá no estemos nosotros para presenciarlos. Lo que está en juego no es la supervivencia del planeta, sino la permanencia de nuestra propia especie en armonía con él. En lo humano, el Jurásico nos deja una lección de humildad. Aquellos colosos, que dominaron la Tierra durante millones de años, desaparecieron sin dejar más rastro que huesos fosilizados. Nosotros, que llevamos apenas unos miles de años, tendemos a pensar que nuestro dominio será eterno. Pero la historia nos recuerda lo contrario, todo cambia, todo se transforma, todo fluye. El futuro que imaginemos dependerá de nuestra capacidad para aceptar esa verdad y adaptarnos a ella. El Jurásico también nos inspira a soñar. Si la vida pudo crear criaturas tan extraordinarias, ¿qué nuevas formas podrán surgir en millones de años? Quizás gigantes distintos pueblen la Tierra, o tal vez especies pequeñas y discretas sean las que definan el futuro. La imaginación se abre ante la certeza de que la evolución no se detiene, y que lo que vendrá será tan sorprendente como lo que ya fue. Así, la mirada hacia el futuro, inspirada por el Jurásico, nos invita a vivir con más conciencia en el presente. Nos recuerda que el equilibrio de la naturaleza es frágil, pero también poderoso. Nos enseña que somos parte de una historia mucho mayor, que trasciende a los individuos y a las civilizaciones. Y nos deja una certeza, mientras la Tierra respire, la vida encontrará siempre una manera de seguir adelante. Tras recorrer las vastas llanuras del Jurásico,
los mares repletos de amonites y los cielos surcados por pterosaurios, la narración comienza a recogerse. La sensación de encerramiento no significa un final abrupto, sino un regreso pausado hacia la calma. Es como contemplar el atardecer después de un día inmenso, los colores se suavizan, los sonidos se apagan y la naturaleza invita al descanso. El relato, que antes era abundante y lleno de energía, se convierte ahora en un susurro que nos envuelve. En este recogimiento, el mundo jurásico se nos aparece como un recuerdo lejano. Los gigantes herbívoros que caminaban con majestuosidad, los depredadores que acechaban en silencio, las olas que rompían en costas primitivas, todo se transforma en imágenes que se desvanecen lentamente. La narración ya no busca detallar cada aspecto, sino dejar una sensación de plenitud, de haber estado allí, de haber respirado ese aire cálido y húmedo que envolvía a la tierra. La sensación de encerramiento también nos recuerda que cada ciclo tiene un final. El Jurásico, con toda su grandeza, terminó para dar paso a nuevas eras. Los gigantes desaparecieron, pero su legado quedó grabado en las rocas y en la memoria del planeta. De la misma manera, este viaje narrativo comienza a cerrarse, no con tristeza, sino con gratitud. Hemos acompañado a la Tierra en uno de sus capítulos más grandiosos, y ahora nos despedimos suavemente de él. En lo profundo, esta clausura se siente como un círculo que se cierra. Lo que comenzó con la pregunta de cómo era la Tierra en el Jurásico, termina con la certeza de que ya no importa cada detalle, sino la sensación de conexión con ese pasado remoto. La narración nos conduce hacia la serenidad, hacia la aceptación de que no todo se puede comprender, pero sí sentir. Ese sentimiento es la herencia más valiosa de este viaje. La naturaleza misma parece acompañar este cierre. El fuego de una hoguera se apaga lentamente, el canto de los insectos se atenúa, y el viento sopla con suavidad entre los árboles. La sensación es la de recogerse, de dejar que la mente repose en la memoria de lo vivido. La tierra, en su silencio, nos abraza con la calma de millones de años condensados en un instante de contemplación. Así, la sensación de encerramiento nos prepara para los últimos capítulos. El viaje no termina aquí, sino que se transforma en un descanso narrativo. Nos invita a cerrar los ojos, a dejar que las imágenes del Jurásico se desvanezcan suavemente y a entrar en un estado de paz. El documental se recoge como un murmullo lejano, una brisa suave que nos acompaña hacia el sueño. Imagina un valle jurásico al caer la noche. El sol se esconde lentamente detrás de montañas aún jóvenes, y el cielo se tiñe de tonos anaranjados y violetas. En la distancia, un grupo de saurópodos se mueve con calma, sus siluetas recortadas contra el horizonte como torres vivientes. El suelo vibra suavemente con cada paso, pero lejos de imponer temor, transmite una sensación de paz. Es el latido tranquilo de un mundo antiguo que se prepara para descansar. En la orilla de un lago cristalino, insectos gigantes revolotean mientras sus reflejos parpadean sobre la superficie. El agua, inmóvil como un espejo, guarda el eco de la tarde. Un plesiosaurio asoma apenas su cuello, rompiendo el silencio líquido, antes de sumergirse de nuevo en la quietud. Esa escena acuática, tan breve y sutil, nos recuerda que incluso en la era de gigantes había momentos de delicadeza, instantes de calma que sobrevivieron en el susurro de la historia. Arriba, los cielos se llenan de pterosaurios que planean suavemente en círculos, despidiéndose de la luz antes de refugiarse en acantilados lejanos. Sus alas cortan el aire con un movimiento casi silencioso, como si formaran parte del propio viento. El cielo del Jurásico, inmenso y abierto, invita a levantar la mirada y perderse en la infinitud de las estrellas que comienzan a encenderse una a una. En el bosque cercano, los sonidos cambian. Los rugidos se apagan y dan paso al canto lejano de criaturas nocturnas. Los helechos se mecen con la brisa, las coníferas proyectan sombras largas y el aire húmedo acaricia la piel como un abrazo antiguo. Todo parece susurrar que la noche no es amenaza, sino refugio, un tiempo de descanso que protege a cada ser vivo bajo el mismo cielo estrellado. Cierra los ojos e imagina estar allí. No como un visitante extraño, sino como parte de ese mundo. Escucha los pasos de los gigantes que se alejan, el murmullo del agua en el lago, el batir de alas en lo alto y el silencio profundo que lo envuelve todo. La última imagen mental es un regalo, la sensación de formar parte de un planeta vivo, vasto y en equilibrio, donde cada respiración se conecta con la eternidad. Así, la Tierra del Jurásico se convierte en un recuerdo sereno. No importa ya la ciencia ni los detalles, solo la calma de haber compartido un instante en aquel mundo perdido. Esa imagen, guardada en el corazón, nos acompaña hacia el sueño, un valle tranquilo, un cielo estrellado y el susurro de gigantes que se alejan en la noche. El viaje por el Jurásico ha sido largo y profundo.
Hemos caminado entre saurópodos gigantes, hemos sentido el rugido de depredadores como el Allosaurus, hemos surcado mares junto a plesiosaurios y nos hemos elevado al cielo con los pterosaurios. Pero ahora, en el epílogo, no buscamos más detalles ni nuevas revelaciones. Lo que queda es la calma del recuerdo, el eco suave de un mundo que ya no existe, pero que aún palpita en nuestra imaginación y en las piedras que lo guardan en silencio. Imagina que te alejas lentamente de ese paisaje jurásico. Los gigantes se disuelven en la distancia, las selvas húmedas se cubren de penumbras y el murmullo de los mares se convierte en un suspiro lejano. Todo se recoge, como si la tierra misma cerrara los ojos después de un día interminable. El tiempo se detiene por un instante, y lo único que permanece es la sensación de haber sido parte de algo vasto, eterno y sereno. El Jurásico no termina con un cataclismo aquí, sino con un susurro. Aunque sabemos que su fin daría paso a nuevas eras, en nuestra contemplación lo que queda es el arrullo de la vida que fluye, se transforma y nunca desaparece del todo. La lección es clara, todo ciclo cierra sus páginas, pero siempre deja semillas para el futuro. El epílogo es esa certeza, que nada se pierde, que la vida siempre encuentra maneras de renacer. Ahora, en esta calma, comprendemos que el verdadero legado del Jurásico no son solo fósiles ni teorías científicas, sino el asombro que despierta en nosotros. Nos recuerda que formamos parte de un relato inmenso, que la Tierra nos precede y nos sucederá, y que nuestro papel es breve pero significativo. En ese pensamiento, la mente encuentra descanso, saber que somos parte de un tejido más grande nos libera del peso de la soledad y nos reconcilia con el misterio. El epílogo para el sueño es también una invitación. Una invitación a cerrar los ojos y dejar que la calma del Jurásico se funda con la nuestra. Dejar que los pasos de los gigantes se alejen suavemente en la memoria, que el cielo estrellado permanezca como techo protector y que el silencio profundo de aquella era se convierta en música interior. El mundo antiguo se transforma en arrullo, y el arrullo se convierte en descanso. Y ahora, mientras respiras pausadamente, permite que este viaje se convierta en sueño. Imagina que duermes bajo las mismas estrellas que un día miraron los saurópodos. Imagina que el viento del Jurásico acaricia tu piel. No hay miedo, no hay prisa, solo paz. El documental se despide aquí, pero el susurro de aquella era seguirá acompañándote, guiándote hacia un descanso profundo. Duerme tranquilo, los gigantes ya se alejaron, pero su eco queda contigo, suave como un canto eterno.